Hola, bienvenidas y bienvenidos a otra clase del diplomado en Ministerio Infantil Cristiano, en su segundo módulo. Bueno, en el día de hoy vamos a estar tocando diferentes temas interesantes que también nos competen en esta área de la educación cristiana y bueno, algunos desafíos que se pueden presentar también al momento de enseñar a los niños, porque como ya hemos dicho anteriormente, todo no es color de rosa y enseñar a los niños también es un reto que nos trae a veces algunas dificultades, algunos desafíos que tenemos que tomar en cuenta para saber cómo enfrentarlos, ¿verdad? Y bueno, el primero que puse aquí fue las clases virtuales. Yo sé que a nadie se le olvida que en el año 2020 estuvimos en pandemia. Y esto fue así como una solución para poder seguir enseñando a los niños o a la iglesia y que no nos desconectáramos totalmente, ¿verdad? Sin embargo, enseñar de forma virtual, así como ustedes están aprendiendo ahora, no es nada sencillo porque es un poco más difícil conectarse con la persona, prestar atención, mantenerse concentrado, porque no hay nadie presencial ahí que le diga, le haga una pregunta o usted pueda comentar, hacer retroalimentación o que le diga algo para que usted se vuelva a despertar o se dé cuenta de que la clase de repente se tornó un poco aburrida y se están desconectando los estudiantes. Entonces, en esta modalidad virtual, aunque es una herramienta demasiado, o sea, que nos ha abierto muchas puertas, ¿verdad? Para aprender de personas de otros países, de otros lugares, o cuando no podemos reunirnos en nuestra misma ciudad, nosotros solamente hacemos una llamada, una videollamada y ya nos podemos conectar. Entonces, a pesar de que esa herramienta nos ha funcionado excelente en todo este tiempo, eh, con los niños no es tan fácil. Y en mi caso, en la iglesia no se hicieron clases de niños, así que no tuve la oportunidad de enseñarlas. Pero sí vi algún material de otras maestras que se preocuparon por enseñar a los niños en el tiempo de la pandemia. Y me pareció que era como dar el 1000%, porque ellas preparaban que si láminas, ponían una pantalla verde para después proyectar, hacían manualidades, se disfrazaban, hacían títeres, o sea, hacían muchas cosas que pues a veces no nos da el tiempo de hacerlas con los niños, todo lo que queremos, pero que en ese momento ellas tenían que buscar todos esos recursos para apoyarse y poder desarrollar la clase de una forma más animada sin que los niños se desenfocaran o se distrajeran tanto. Entonces, no sabemos en qué momento nos toque nuevamente dar clases virtuales, ¿verdad? No sabemos qué puede pasar en algún momento en nuestra congregación o algún domingo que tengamos algún inconveniente o que queramos hacer alguna actividad entre semanas y decimos, bueno, la vamos a hacer, pero de forma virtual con los niños. Entonces, sabemos que tenemos que dar un extra cuando vamos a dar una clase virtual, porque los niños van a estar ahí delante de una pantalla, pero a su alrededor van a ver muchas cosas que los pueden distraer, y más si hay varios niños. Entonces, las clases virtuales pueden ser una herramienta muy bonita también para usar medios audiovisuales, ponerles una película, ponerles un video o una canción, pero también tenemos que tener mucho cuidado de prepararnos mucho más en forma visual, porque eso es lo único que vamos a tener en ese momento, no vamos a tener contacto físico con ellos y bueno, ellos no van a poder tocar el material que tengamos, ¿verdad? Pero sí tenemos que atraparlos para que ellos se queden ahí en la clase y no se distraigan. Entonces, bueno, por eso puse aquí las clases virtuales como un desafío, porque requiere de bastante preparación cuando queremos hacer uso de ellas. El segundo
De este punto hablamos un poquito la vez pasada, en la clase anterior, de que hablábamos que a veces en las congregaciones no había el espacio de poner a todos los niños a los niños por grupos de diferentes edades en salones separados, ¿verdad? Entonces, a veces vamos a tener que meter todos los niños juntos en un mismo salón y esto va a ser un gran reto. Porque, bueno, actualmente yo estoy enseñando desde la cuna, pero a veces llegan unos niños que son más grandes y se quedan ahí un momento y son a veces los niños más grandes, en vez de ayudar con los pequeños, a veces son los que hacen un poco más de desorden en el salón. Entonces, eso es lo que puede pasar, que uno ya tiene como una forma de trabajar con los niños de cierta edad, pero cuando están juntos todos, es más difícil mantener la disciplina o explicar la clase o hacer la manualidad, hacer la actividad. Y se requiere también de que ese espacio, si es un solo espacio, de que sea un espacio grande, que puedan jugar, que podamos hacer muchas cosas que sean más llamativas y más divertidas, para que de esa forma podamos controlar todo el grupo. Y en cierto punto podemos separarlos en el mismo salón. Pero vemos que esto puede ser un desafío también o un problema, tenerlos a todos juntos. Entonces ahí tenemos que ponernos nosotras bien creativas para preparar una clase que capte la atención de todos. Una vez estuvimos en una campaña evangelística en una parte de aquí de Honduras, en un pueblo, y los niños llegaron solitos prácticamente, no iban con sus padres, ellos llegaron solos. Eran como 60 niños y la congregación era muy pequeña. Entonces, el salón de los adultos pues era amplio, pero el de los niños no tenía tanta capacidad para tantos niños. Pero ese salón se llenó y ahí había niños de todas las edades. Desde los más pequeñitos hasta los más grandes, como 13, 14 años. Y esa vez siento que fue un poco difícil, fue de las primeras experiencias que tuve con tantos niños de diferentes edades. Y recuerdo que eran varios días de actividad. Y el primer día puedo decir que fue un total desastre, porque la hermana que estaba conmigo y yo no podíamos controlar el grupo. Entonces ellos no nos escuchaban, teníamos que estar gritando, nos gastamos la voz. Y bueno, puedo decir que fue caótico, salimos traumatizadas y no queríamos ir el siguiente día, pero nos faltaban 2 días más. Entonces ahí tuvimos que hacer algunas cosas, como, bueno, el segundo día le dijimos a un grupo de los hermanos que habían ido con nosotras que nos ayudaran a hacer una obra de teatro. Entonces la clase, la historia, no la dimos hablando, sino que hicimos una obra de teatro con los demás hermanos y los niños estaban encantados. O sea, ellos se quedaron ahí concentrados en la actividad que estábamos haciendo. Y después hacían preguntas, después hablaban. Fue más fácil controlarlos de esa forma porque hicimos una actividad que fue diferente, que captó su atención. Y la actividad que hicimos al final, buscamos una actividad que fuera acorde a todas las edades. Con los más pequeños, algunas hermanas nos ayudaron para que ellos pudieran hacerla y los más grandes ya la pudieron hacer ellos solos. Y ya el segundo día nos dimos cuenta de que si no buscábamos estrategias, iba a ser muy difícil controlar el grupo de todos los niños que había. Y no podíamos correrlos, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando se presenta un problema así, sabemos que tenemos que usar la creatividad y pensar cómo puedo dar la clase de una forma diferente y que a ellos les capte su atención y que ellos no se aburran, porque si entramos solamente cantando o leyendo, o sea, los más chiquitos no nos van a prestar atención y los más grandes tampoco, porque ellos se van a distraer todos. Entonces, cuando nos toque un reto así, o si en su congregación no tienen el espacio,
piensen en actividades y en formas diferentes de dar el relato de la historia para que de esa forma los niños puedan aprender desde los más grandes hasta los más pequeños. Otro desafío que podemos tener, que se nos puede presentar cuando enseñamos a los niños, es que en nuestra congregación no tengamos muchos recursos, que estemos en una iglesia de bajos recursos. Y esto puede ser un problema si nosotras queremos hacer muchas actividades en las que necesitemos bastante presupuesto o si necesitamos materiales para dar las clases, que lo vamos a necesitar obviamente. Entonces, en una iglesia con bajos recursos también tenemos que ser muy creativas. Como comentábamos en una de las clases, a veces los niños van a tener que estar, ni siquiera tienen salón, porque estuve en una congregación así que los niños no tenían salón. Era una casita muy pequeña para el culto y los niños recibían clase afuera y se sentaban afuera de esa casita en unas piedras que habían y la maestra les enseñaba ahí. Entonces, no tiene obviamente las condiciones adecuadas para enseñar a los niños, pero ellos estaban felices ahí de aprender. Pero sí puede ser un problema si usted quiere hacer una manualidad y viene el viento, si hay mucho sol o si llueve. Entonces son diferentes factores que pueden afectar en ese momento. También hay lugares donde no hay las condiciones de higiene adecuadas. Aquí en Baxter, yo estudié en Baxter, nosotros somos asignados a diferentes congregaciones en el periodo que estamos aquí. Entonces tenemos la oportunidad de conocer varias congregaciones. También tuve la oportunidad de conocer otra congregación que se puede decir que era de bajos recursos. Y bueno, ellos tenían sus sillitas, pero sí estaban un poco peligrosas para ellos. Entonces, bueno, todas estas cosas pueden afectar, ¿verdad? Nuestra iniciativa o, bueno, todo lo que nosotros queremos hacer con los niños se puede tal vez trancar un poquito porque no vamos a tener las condiciones para trabajar con ellos cómodamente. Pero ahí podemos usar la naturaleza, lo mismo que ellos les rodea y ver cómo trabajan ellos normalmente en esa congregación, a qué están acostumbrados los niños. A veces lo que para nosotras puede ser un poco extraño o diferente o un reto, para ellos tal vez es algo normal sentarse a recibir clases de esa forma. Entonces, en lo que nosotras podamos ayudar también, podemos aportar de nosotras mismas lo que nosotras tengamos. Pedir también ayuda, eso ya lo hablamos en una clase anterior, que podemos pedir ayuda a la iglesia. Otro desafío que podemos tener es tener clases con niños con necesidades especiales. Y bueno, aquí tenemos una lista. Yo sé que esta lista, pues esto no es común en las congregaciones. Algunas de ellas no son muy comunes, pero sí se pueden presentar estos casos. Y yo siento que nosotras a veces en la iglesia no estamos preparadas para enfrentar una de estas situaciones o para tratar con algún niño que tenga una necesidad especial o una discapacidad. Y creo que tenemos que hacer un poquito más de énfasis en aprender algunas cosas importantes, por lo menos discapacidad específica del aprendizaje. Y sabemos que hay niños que tienen algunos problemas como la dislexia, bueno, ese por mencionar uno, la dislexia. Entonces les cuesta aprender de la forma en la que van a aprender los demás niños. Y si nosotras no sabemos identificar alguna de estas cosas, nosotras podemos caer en decir que el niño es un malcriado, que no quiere pintar o que no quiere leer o que nunca quiere colaborar, que está
acostumbrado a no hacer nada. No sé, podemos juzgar y decir cosas que no son, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el deber de nosotras? Estar un poco más informadas en esta área, porque tal vez ese niño lo que tiene es una discapacidad o tiene problemas para aprender igual que los demás niños, y nosotros tenemos que tener un trato diferente en ese caso y tenemos que saber cómo manejar esa situación. Cuando yo comencé a dar clases de niños, había una niña que era muy inquieta, y yo de una vez le dije, yo de una vez pensé, voy a hablar con la mamá porque esa niña es muy hiperactiva y no se porta bien en la clase, y bueno, entonces una maestra me recomendó a mí, me dijo, hermana, no todos los niños que son inquietos son hiperactivos. Usted tiene que ser muy sabia en esa parte y no puede llegar a decirle a la mamá todo eso que usted me está diciendo, porque tal vez la mamá lo puede tomar mal. Y bueno, yo en ese momento no era mamá, estaba bien jovencita, pero ahora que yo tengo hijos, yo creo que es muy cierto. Uno no está preparado para que le digan, mire, su hijo no tiene el mismo nivel de los demás niños, su niño no recorta bien, su niño no aprende de la misma forma. Yo creo que uno como mamá, eso sería como un choque, ¿verdad? Porque ahí tendría que buscar ayuda y tendría que reconocer que hay un problema, o hay algo diferente con mi niño y que tengo que buscar la forma de ayudarlo. Pero creo que es un choque bastante fuerte. Entonces, si nosotras notamos algo así, tenemos que ser muy sabias para hablar con su mamá, si ella no lo ha notado, con su papá, con su representante, y poder también hacerle saber esas cosas que nosotros vemos. Porque estos niños a veces sufren, ellos sufren bastante por el trato que se les da en la escuela, porque no se identifica eso que ellos están pasando a tiempo. Y bueno, aquí voy a pasar a la siguiente diapositiva. Esta es una recomendación de una película que se llama Como estrellas en el cielo. Yo les voy a dejar ahí el enlace para que la puedan ver. Y bueno, esta película es hermosa y prepárense para llorar, porque de verdad que deja un mensaje muy bonito de cómo a veces nosotros como maestros eh, no tomamos en cuenta algunas señales que muestran los niños y que ellos pueden estar pasando por uno de estos problemas o dificultades de aprendizaje, y a veces los maestros no ayudamos a que ellos tengan un mejor aprendizaje, ¿verdad? Entonces, bueno, se las recomiendo que la vean, dispongan un buen tiempo para que la vean con calma, y bueno, espero que después podamos comentar un poquito acerca de la película, qué les pareció o qué aprendieron. Entonces ahí vamos a estar en contacto en el chat. Pero precisamente se trata de esto, de que a veces se pueden presentar niños con alguna discapacidad específica de aprendizaje y que a veces no estamos preparadas para identificarla o para ayudarlos. El segundo dice impedimento del habla o del lenguaje. Y bueno, aquí es también un poco más difícil, porque si yo les preguntara a ustedes si en su congregación hay alguien que hable con el lenguaje de señas, que utilice el lenguaje de señas, o si ustedes lo saben, bueno, yo no lo sé, yo no sé hablar de esa forma, comunicarme de esa forma, y espero que lo pongamos como en nuestra lista, ¿verdad? De cosas que podemos aprender para mejorar, para estar como más completas en esa área de la enseñanza. Porque aunque no es normal, ¿verdad? Que no es lo normal que tengamos niños con esta condición, puede presentarse una situación en la que llegue un niño y tengamos que decir, no, pues no puede estar aquí en la clase porque ¿cómo le voy a enseñar así? Si no me puede escuchar o él no puede hablar. Entonces, es bueno que podamos aprender un poco de esto para que en el momento en el que podamos ayudar a alguien,
esa persona pueda sentirse también parte, pueda sentirse incluida y que pueda aprovechar también ese tiempo de enseñanza que vamos a estar dándole a los demás niños. Porque también es un niño que merece el aprender de Dios y que nosotras estamos ahí para enseñarle. El número 3 dice trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es TDAH. Y bueno, a veces podemos confundir o decir que, ay, sí, este niño es muy hiperactivo o este niño es un malcriado y así, pero no nos hemos preocupado a veces por leer de qué se trata y cómo le afecta a los niños el sentirse tal vez que no son como los demás o sentir que les cuesta algo, que les cuesta concentrarse, que no se pueden quedar tranquilos en la silla. Entonces a veces eso puede ser incómodo para nosotras dar la clase, pero que en cierta forma también es parte de lo que tenemos que aprender para ayudarlos a ellos. No solamente rechazarlos o ir a decirle a los papás, ay, mire que no se porta bien, sino hablar seriamente y decirle, mire, yo considero que su niño no puede prestar atención por un largo tiempo, algo así, que le expliquemos de una forma serena, sin señalar, sin decirle, yo creo que tiene TDAH o algo así, porque podemos también caer en lo que decíamos, que podemos ofender. El 4 dice trastorno del espectro autista. Y aquí no solamente tenemos que saber cuáles son las cosas que a estos niños les pueden afectar, sino que la alimentación también es importante. En algunas congregaciones acostumbramos a darle una merienda a los niños, pero los niños con alguna de estas condiciones no pueden comer cualquier cosa, específicamente los niños que tienen autismo. Ellos tienen una dieta especial y que si ellos comen algo de lo que nosotros le estamos dando y que le hace daño, pueden pasar días en el que ellos se desequilibran emocionalmente y también en su cuerpo les afecta. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado en aprender cómo vamos a enseñarle a los niños que tienen autismo y cómo tenemos que adaptar nuestra merienda para estos niños también. Porque una vez más, lo digo, nuestra clase tiene que ser inclusiva en este sentido, ¿verdad? No podemos decir, no, porque ese niño tiene autismo, entonces es mejor que no lo traigan a la clase, porque va a ser un problema en la clase y me va a desconcentrar a los demás niños, no voy a poder hablar tranquilamente o voy a tener que dar dos cosas diferentes. Y la idea no es rechazar a ningún niño, sino que podamos adaptar nuestras clases y aunque es un reto grande para nosotras, yo creo que sí podemos hacerlo. Ahí tendríamos que buscar alternativas, buscar un ayudante o tal vez que su mamá o su papá entren un rato a la clase y ahí, bueno, ponernos creativas para ver cómo podemos hacer para ayudarles. El número 5 dice trastorno emocional. Aquí entra lo que podría ser la ansiedad, la depresión, y bueno, a veces pensamos que estas cosas solamente las sufrimos los adultos, pero no es así. Los niños también pueden pasar por diferentes trastornos o por etapas en su vida en las que los afectan emocionalmente de una forma muy, muy fuerte, como una pérdida de un familiar, el hecho de mudarse, el hecho de que tal vez le vaya mal en la escuela, todas esas cosas le pueden afectar y que nosotras podemos hacer más amena la clase para que todas esas situaciones que está pasando emocionalmente pueda ser la clase un momento de descanso y de alivio. El número 6 dice impedimento auditivo, incluida la sordera. El 7, impedimento ortopédico. Bueno, y aquí pues creo que a veces en la construcción de la iglesia no se piensa en estas cosas,
por lo menos donde yo me congrego, hay muchas escaleras, muchísimas escaleras. Y bueno, hasta ahora no hay ninguna persona que no pueda caminar o ningún niño que no pueda caminar, pero sí creo que no pensamos en eso cuando se hizo la construcción. Impedimento visual, incluida la ceguera. Entonces, bueno, aquí tenemos una lista bastante grande, ¿verdad? Bueno, y en cuanto a la ceguera, pues tampoco creo que tengamos en nuestra congregación Biblias que tengan el sistema de lectura para ciegos. Y bueno, sería bueno que lo tuviéramos también, por lo mismo que les decía, no es lo más común, pero se puede presentar esa situación. Y bueno, no sé si en su congregación tenga alguno de estos casos, uno o varios de estos, pero las animo a prepararse mucho más en esta área y que si ustedes ven que tienen un niño que tal vez tiene una de estos problemas, de alguna de estas discapacidades, que ustedes puedan prepararse en esa área para que sepan cómo darles la clase de una mejor forma para que ellos no se sientan rechazados, que no se sientan señalados, excluidos, porque a veces eso es lo que ellos viven afuera. Muchas veces a estos niños no se pueden poner ni siquiera en las escuelas seculares, sino que tienen que ir a escuelas especiales. Y por ahí empiezan a sentirse muchas veces rechazados, mal emocionalmente con ellos mismos. Y bueno, es triste y es difícil para los padres también cuando a los niños, otros niños se ríen, cuando los mismos maestros no colaboran en que no pasen ese tipo de cosas. Y nosotras en la iglesia tenemos que ser como la escuela dominical, es como un espacio donde los niños pueden llegar y sentirse más seguros, sentirse tranquilos, que pueden sentir que ellos pueden llegar ahí como tal y como son y nosotras los vamos a recibir para enseñarles la palabra de Dios, porque ese es el propósito. ¿Y cómo vamos a estar enseñando la palabra de Dios si no empezamos por incluirlos a todos, por hacerlos sentir bien, hacer sentir que ellos son parte también, igual que los demás niños? Entonces, bueno, las animo a que nos preparemos bastante en cada una de estas áreas para que cuando nos toque enfrentarnos a una de estas situaciones, no nos caiga como de sorpresa y no quedemos así como que, ay, ¿ahora qué hago? ¿Cómo voy a dar la clase si no tengo las herramientas? Si no sé cómo comunicarme o no sé cómo actuar ante tal vez un desborde emocional o un berrinche o algo así que vemos así como muy difícil. ¿Cómo vamos a manejar una situación de esa si no nos hemos preparado en estas áreas? Entonces, bueno, este es más un llamado como a la reflexión. Y bueno, aquí también están las clases con niños problemáticos. Y niños problemáticos hablo más en cuanto a lo que sí es niños que han sido como muy consentidos, como mal educados, que no se les ha enseñado el respeto, ¿verdad? Entonces, estos niños también muchas veces han pasado por situaciones difíciles con su familia y no saben cómo relacionarse con otros niños. Entonces golpean, muerden, gritan, faltan el respeto y eso puede ser bastante difícil para nosotras cuando tenemos que controlar una situación de esta. Y ahí también tenemos que prepararnos y buscar estrategias que nos permitan ayudar a estos niños y hacerlos más bien nuestros aliados en vez de rechazarlos porque no, usted se porta mal. Hacerlos nuestros aliados, tenerlos ahí para que ellos nos ayuden. Y muchas veces estos niños necesitan atención, que nosotros les mostremos amor, que les preguntemos cómo están, cómo se sienten, qué aprendieron, porque a veces eso es lo que a ellos les falta en su casa, ¿verdad? En su familia no lo tienen o ni siquiera viven con sus papás. Y a veces esa es la forma como ellos manifiestan todo eso que están viviendo.
Entonces ahí es donde nosotras tenemos que pedirle paciencia a Dios, pedir en la sabiduría para poder manejar una situación de esta con mucha tranquilidad y sobre todo tener amor. Porque si no tenemos amor, todos estos problemas que hemos visto, cuando se presenten nos van a hacer desanimarnos y no querer seguir. Pero cuando nosotras buscamos más bien soluciones a todos estos problemas que podemos tener, yo creo que podemos crecer nosotras también como personas y espiritualmente y vamos a sentir el gozo de que hemos podido servir a estos niños.